Buenos días, profesora y compañeros en general. En esta oportunidad vamos a presentar sobre un experimento de tiempo de cocción de frijoles. Ya, primero, este experimento de tiempo de cocción de frijoles consiste en comparar cuatro tratamientos que, al aplicarse previamente a los frijoles crudos, cambia de tiempos de cocción debido a sus diferentes variables. Bueno, existen cuatro tipos de tratamientos que hemos utilizado. La primera es hacer hervir los frijoles de una manera natural, sin aplicarle nada, ningún componente, hasta que estén bien cocidos. Segundo, es hacerlos remojar los frijoles en agua de bicarbonato de sodio durante 6 horas y luego hacerlos hervir hasta que lleguen a su tiempo de cocción. El experimento 3 es hacer remojar los frijoles en agua con cloruro de sodio durante 6 horas. Luego hacerlos hervir hasta que estén bien cocidos. Y el experimento número 4 consiste en hacerlos remojar los frijoles en agua con ambos ingredientes, bicarbonato y cloruro de sodio, durante 6 horas y luego hacerlos servir hasta que estén bien cocidos. Bueno, acá podemos observar las siguientes evidencias que cada uno de nosotros hizo y podemos observar acá la siguiente tabla que es sobre los tratamientos durante diferentes días y las diferentes variables que obtuvieron los frijoles. Ahora realizaremos el análisis de varianza, para el cual este tipo de experimento es un DBCA, por lo cual tenemos un factor principal y un factor secundario o de bloqueo. El factor principal es el tratamiento, que tiene cuatro niveles, y el secundario, es decir, cuatro tipos de tratamientos que mencionó mi compañero anteriormente. Y el secundario o de bloqueo sería los días, que son 5 días. Ahora, cabe recalcar que utilizaremos 5% de nivel de significancia, es decir, el alfa. Lo que haremos ahora es la prueba de hipótesis. Primero, prueba de hipótesis para el factor, que como se mencionó, el factor es el tratamiento con los cuatro diferentes niveles, donde tenemos la hipótesis nula, donde nos indican que todas las medias son, todos los promedios obtenidos son iguales. Y la hipótesis alternativa, donde nos dicen que al menos uno de los tiempos promedios obtenidos con los tratamientos no es el mismo, es decir, al menos uno es diferente. Ahora, en la prueba de hipótesis para el bloque, el cual son los días, 5 niveles, 5 diferentes días, tenemos la hipótesis nula, donde el tiempo promedio obtenido en los días es el mismo, y la hipótesis alternativa, donde al menos uno de los tiempos promedio obtenidos en los días no es el mismo. Ahora, respecto a los p-valor que vimos inicialmente en el análisis de varianza, tenemos los siguientes datos, que p-valor en el caso de tratamiento vale 0. Entonces, esto al compararlo con el nivel de significancia, que sería 0,05, vemos que el p-valor es menor al alfa. Entonces, se procede a rechazar la hipótesis nula. Podemos decir entonces que con un nivel de significancia del 5% existe evidencia estadística para pensar que al menos uno de los tiempos promedio obtenidos en los tratamientos no es el mismo. Ahora, respecto a la prueba de hipótesis para el bloque, tenemos que el bloque son los días, 5 diferentes días, por esos 5 niveles. Tenemos que el p-valor obtenido es de 0,619, el cual es mayor al alfa, que es 0,05, por lo cual podemos decir que no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, con un nivel de significancia de 5%, no existe evidencia estadística para pensar que al menos uno de los tiempos promedio obtenido en los días no es el mismo. Ahora, respecto a la adecuación del modelo de forma gráfica, el Minitab nos da cuatro gráficas. Vemos que en la primera y la segunda, es decir, la gráfica de probabilidad normal y la del histograma, podemos sospechar que es normal,
ya que tenemos los datos, los puntos que se acercan a la línea, a la recta, y luego en la parte del histograma vemos que sospechamos que está equilibrado tanto de la izquierda como de la derecha respecto al centro que sería cero, por lo cual se sospecha que cumple la normalidad. Pero eso se corroborará posteriormente con la prueba de Anderson-Darling. En el gráfico versus ajustes se puede observar que la varianza de los residuos es constante. Eh, por otro lado, en el gráfico versus orden, se observa que los residuos se distribuyen de forma aleatoria en torno a cero. Por lo tanto, se puede concluir que están correlacionados y que no existe independencia entre los residuos. Como se mencionó anteriormente, la prueba de normalidad se iba a corroborar con la gráfica de Anderson-Darling. En la prueba, en la hipótesis nula, tenemos que los residuos siguen una distribución normal y la hipótesis alternativa, los residuos no siguen una distribución normal. Entonces, debido a que el p-valor con un valor de 0.241 es mayor al alfa, que viene a ser 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, con un nivel de significancia del 5%, se puede concluir que existe evidencia estadística para pensar que los residuos siguen una distribución normal. A continuación, podemos observar la comparación según Fisher al 95% de confianza. Como se puede ver en la tabla, el tratamiento 4 y el 2 pertenecen a una agrupación con el menor promedio, por lo que son los más efectivos, ya que son los tratamientos con menor tiempo. Eh, el tratamiento 4 y 2 también están en el mismo grupo, por lo que no hay diferencias significativas a nivel poblacional. Prueba de homogeneidad de varianza. Se trata de un test no paramétrico que compara las varianzas basándose en la mediana. Es también una alternativa cuando no se cumplen las condiciones de normalidad en las muestras. Tenemos dos tipos de hipótesis: hipótesis nula, hipótesis alternativa. Hipótesis nula: las varianzas son iguales. Hipótesis alternativa: las varianzas no son iguales. Con el valor P menos valor es igual a 0.212, menor a alfa 0.605. No se rechaza la hipótesis nula. Con un nivel de significancia del 5%, existen evidencias estadísticas para pensar que las varianzas son iguales. Siguiente. Conclusiones. Conclusión 1. Hemos realizado una estimación a nivel poblacional, llegando a la conclusión de que el tratamiento 1, del tratamiento 4 y el tratamiento 2 poseen los menores tiempos del tratamiento. Conclusión 2. Un DBCA, ya que tiene un valor factor principal y un factor secundario, factor de bloque. Conclusión 3. La variable que influye en los metales son los tiempos de cocción de frijoles, el tipo de cocina, tamaño de olla y cantidad de agua. Gracias.